¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos. Atención, vamos con novedades importantes relacionadas de alguna manera, evidentemente, con el futuro más inmediato de Kylian Mbappé, porque ya tenemos certificado un movimiento clave en forma de recambio para Kylian Mbappé. Y además, información que compete a Mbappé de manera muy concreta. Vamos con ello porque, insisto, esto es una causa-consecuencia con respecto para mí al futuro de Kylian Mbappé. Lo vamos a analizar, gente. Aquí lo tenemos. Andrés Onrubia lo menciona clarísimamente. Información de Fabrice Hawkins, que para quien no sepáis quién es, pues es uno de los periodistas más reconocidos dentro de lo que es, digamos, periodismo deportivo francés, periodista de Radio Montecarlo, concretamente. El PSG habría llegado a un acuerdo con Gonzalo Ramos y ha acelerado su fichaje en las últimas horas. Falta llegar a un acuerdo con el Benfica, que pide 80 millones de euros por el talentoso delantero portugués. Según informa Radio Montecarlo, además, ojo, y aquí vamos con esto, que es muy importante, según Radio Montecarlo, para fichar a Gonzalo Ramos, 80 millones que pide el Benfica, y Barcola, extremo del Olympique de Lyon, jugador que ha sido muy importante esta temporada en el conjunto de Lyon, el PSG tiene que vender imperativamente. Y uno de los nombres que menciona el medio es Kylian Mbappé. ¿De acuerdo? Kylian Mbappé, cuyo futuro se juega a lo largo del mes de agosto. ¿Por qué para mí esto es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Es muy importante que el PSG vaya a full, que yo creo que va a ser así, más que nada porque aquí hay que entender una cosa. Estamos hablando de una operación de un jugador que está dentro de la agenda Méndez. También hay que tener en cuenta las relaciones de Luis Campos, que son realmente estrechas con lo que es Jorge Méndez. Y me da a mí la sensación de que este movimiento, de un modo u otro, se va a terminar haciendo. Que Gonzalo Ramos va a dar el salto al Paris Saint-Germain. Si lo de Barcola también se hiciera, lo de Ousmane Dembélé se cerrara, más lo que tiene a día de hoy en ataque el Paris Saint-Germain, pues claramente hay mucho overbooking, sumando también los descartes. Obviamente, en esos descartes está Kylian Mbappé. Y todo lo que sea que el PSG esté moviéndose en ataque e intentando cerrar, pues para aquellos optimistas con respecto al asunto de Kylian Mbappé, es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia que el Paris Saint-Germain haga movimientos muy importantes de valor titular, como sería Gonzalo Ramos, obvio, si va al Paris Saint-Germain. Por lo cual, esto es muy importante. Se ha hablado en su momento de Kolo Muani también. Creo que si llegaran tanto Barcola como el propio Dembélé como Gonzalo Ramos, no veo el hueco de Kolo Muani, porque por ahí tienes a Marco Asensio, Kangili, Neymar, que es un jugador que para Luis Enrique, en principio, debe ser importante. Una de las premisas que tenía el técnico asturiano era recuperar la mejor versión de Neymar. Entiendo que le dará protagonismo. O sea que lo de Kolo Muani, ya llegando Gonzalo Ramos, Barcola, más Dembélé, yo no lo vería muy claro. Lo que sí que veo claro es que todos estos movimientos pueden ser buenos, pueden ser optimistas para el Real Madrid. La información de Radio Montecarlo, donde menciona el nombre de Kylian Mbappé en forma de venta imperativa. ¿De acuerdo? En fin, creo que es una noticia interesante porque los recambios estarían marcados de alguna manera. Jugadores importantes en Francia y a nivel internacional, como es Gonzalo Ramos, el caso de Ousmane Dembélé. O sea que vamos a ver cómo transcurren las próximas horas, gente, pero movimientos importantes de cara al futuro del Paris Saint-Germain, causa-efecto con respecto a Kylian Mbappé. Me gustaría vuestra opinión al respecto. ¿Qué opináis de todo esto? Si pensáis que va a haber un efecto colateral respecto a Kylian Mbappé o no lo hay, como siempre, dejádmelo en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.